Veníamos sosteniendo, y ahora lo hacemos con algo más de certezas, que la batalla de Siria e Irak contra el terrorismo propulsado por la OTAN y sus aliados del Golfo está de alguna forma llegando a su fin. No es cuestión de poner fechas, sino simplemente de entender este proceso que está ocurriendo precisamente en estas semanas previas al cambio de gobierno en Estados Unidos. Y es claro, ante la previsible derrota militar de los terroristas en Siria, ahora algunos voceros de los países responsables de financiarlos y de introducirlos en la región han salido al público para advertir sobre sus propios miedos. Quizás el que más claro haya sido Philippe Denis, el director de la División de Verificación de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas, la OPAC, la mencionamos muchas veces acá esta organización, que durante una conferencia sobre defensa desarrollada en París sostuvo que con los conocimientos adquiridos en Siria, ahora ya nada impide al terrorismo el empleo de gases de guerra sobre los países occidentales. Y en otro sentido también lo expresó con mucha claridad el enviado de las Naciones Unidas para Siria, que se llama, ya es conocido, Staffan de Mistura, quien no ocultó sus temores en una entrevista para el diario The Guardian, al reconocer que la victoria militar del ejército sirio aumentaría, esto es textual, aumentaría el riesgo del terrorismo en el continente europeo. En un artículo muy reciente, de esta semana de hecho, aparecido en Rebelión, Bassem y Laila Telezin retomaron estos razonamientos y lo transformaron en preguntas. Y ellos plantean: ¿por qué no es motivo de alegría la derrota del Daesh y del resto de los grupos terroristas? ¿Por qué se insiste en negociar la rendición de los terroristas precisamente en el momento previo a su derrota? ¿Por qué de Mistura, el enviado de las Naciones Unidas, plantea precisamente ahora la necesidad de detener la ofensiva siria en Alepo Oriental? Estas son las aristas visibles de algo que discurre por debajo de la mirada periodística, y es que el fin de la guerra antiterrorista se encuentra a la vuelta de la esquina, y exprofeso menciono que lo que se acaba es el tiempo de la guerra terrorista, porque lo que se abre por los costados de esta eventual derrota es otro tipo de cuestiones que al menos aún hoy no tienen respuesta. Estas cuestiones, que previsiblemente se mantendrán abiertas aún después de la guerra antiyihadista, son dos. Y de ninguna de estas dos hay garantías ciertas de que se resuelvan, porque tienen relación al dibujo de las fronteras de los estados nacionales de la región. La primera atañe al Estado de Israel. Israel participó en la guerra siria de varias formas, sirviendo de sistema hospitalario a las milicias terroristas, participando en tareas de inteligencia en el comando conjunto que tiene su sede en Jordania, o atacando en forma directa básicamente a los convoyes de Hezbollah dentro del territorio sirio. Pero nada se sabe qué ocurrirá cuando esta barrera protectora para Israel, que para Israel es en definitiva el Frente al-Nusra, ¿qué pasará cuando el Frente al-Nusra sea desplazado de las cercanías del Golán no ocupado por Israel? Y eso ocurrirá más tarde o más temprano. La segunda, y hoy yo diría la central, es Turquía. Turquía tiene presencia en el terreno tanto en el norte de Siria como en el norte de Irak. Su presencia en Irak de seguro le permitirá participar de alguna manera en el reparto petrolero y quizás territorial. Me refiero al reparto de posguerra en el norte de ese país. Esto, por lo menos, si es que se consolida su alianza con los kurdos de esa región autónoma iraquí, que es casi una propiedad privada del clan Barzani, a su vez viejo aliado de Israel. Pero en Siria la cosa es muchísimo más compleja. Este martes pasado, por ejemplo, Erdogan, para los que no lo conocen, presidente de Turquía. Este martes pasado Erdogan señaló en un simposio en Estambul que el único fin que perseguía la operación militar de Turquía en Siria, es decir, la operación Escudo del Éufrates, era terminar
con el gobierno de Bashar al-Assad. Y dice textualmente, o dijo textualmente Erdogan, ¿por qué entramos? No necesitamos el territorio sirio que pertenece a sus verdaderos dueños. Estamos allí para terminar con el gobierno del tirano Assad, que atemoriza o aterroriza con su aparato estatal, por ninguna otra razón. Esto lo dijo Erdogan. Semejante confesión hizo que al día siguiente, es decir, el día 30, la Cancillería rusa le exigiera explicaciones a Erdogan. Y de resulta de esta, diríamos en el barrio, apretada rusa, el presidente turco debió salir a explicar que el objetivo de la operación turca, Escudo del Éufrates, solo se refería a la neutralización de los grupos terroristas. Recordemos aquí que para Turquía los grupos terroristas, mucho antes que los wahabíes, son los kurdos de Siria, militantes básicamente del partido PKK, que son actuales aliados de los estadounidenses. Por lo menos esto es así hasta que asuma el gobierno de Donald Trump. Como se puede ver, en esta ventana de tiempo que termina el 20 de enero de 2017, las relaciones con Turquía se han vuelto, llamémosle, líquidas. Este miembro de la OTAN se enfrenta a Estados Unidos en Siria, pero es aliado fiel de Estados Unidos en Irak. Hace un año derribó un avión ruso y ahora busca acercarse a Rusia. Ha sido padrino del Daesh y ahora se exhibe como estandarte de la guerra anti-ISIS. Dice no tener ambiciones territoriales en Siria, pero a la vez explicita sus ambiciones de derrocar al gobierno sirio. Por estas semanas, Rusia y Turquía vienen ensayando algo así como un dispositivo de convivencia que permita cerrar el foco aún abierto en Alepo. Pero nada garantiza que una vez que termine el drama de la que era una vez la capital económica de Siria y Estados Unidos explicite su política para la región, la guerra no derive hacia nuevos entuertos y alianzas en los que el ISIS o el Frente al-Nusra ya no serán los protagonistas principales, sino el Estado turco, las fuerzas occidentales o incluso las milicias kurdas en sus dos principales partidos, que hoy prácticamente ya se encuentran al borde de una virtual guerra civil.